Hola, bienvenidos a una clase más de Pasos a la Vida Abundante. Es una bendición que estemos acá juntos compartiendo este tiempo. Hoy vamos a seguir hablando del tema de salvación y en conexión con el tema de salvación hemos pensado en beneficios por ser hijos de Dios y salvos. Y la clase pasada estuvimos hablando no solo de los beneficios, sino también de los deberes que tenemos. No como algo pesado y triste que tenemos que hacer, sino como algo que nos bendice. Y habíamos hablado de 2 puntos. Habíamos hablado del deber de honrar a Dios, honrar al Señor, de darle un lugar de importancia. Y habíamos hablado también de el deber de obedecer al Dios, ¿sí? Obedecer a nuestro Dios, que en ambos hay bendición. Y hoy vamos a compartir otros 2 deberes que también hay bendición. Y el primero de ellos tiene que ver con cuidar nuestro testimonio. Es decir, cuidar la coherencia que hay entre lo que nosotros decimos creer y entre lo que efectivamente nosotros hacemos. Lo que tenemos que pensar en que las personas que no conocen a Dios como nosotros, ellos nos ven y ven todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Y nosotros de algún modo, a veces para bien y a veces nos equivocamos y es para mal, nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra. Y Dios quiso y dispuso que esto sea así. Nosotros podemos leer en Tito 1:16 una fuerte declaración en la cual vemos justamente lo opuesto con el ejemplo contrario. Personas que decían creer una cosa, pero con sus acciones en realidad estaban demostrando otras. Entonces el testimonio, lo que hablaban las acciones de esas personas, no eran acerca de Jesús, no eran acerca de Dios, no era un reflejo de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reflexión que tenemos que hacer en este momento? Es si yo estoy guardando un buen testimonio. Y testimonio entendido no como una lista de reglas que tenemos que cumplir obligados, sino como consejos de Dios y como el estilo de vida de un verdadero hijo de Dios, que habla por sí mismo, con el ejercicio del amor, de la misericordia, de la humildad y de tantas características de los hijos de Dios. ¿Y quién es el ejemplo y quién es nuestro maestro a la hora del testimonio? Podemos ver la vida de Jesús y encontrar ahí nuestro modelo máximo a seguir. Tenemos que ser como Jesús. Y es un deber. La pregunta, te la hago ahora mismo. ¿Estás cuidando tu testimonio? No solo va a bendecir tu vida, sino los demás, los que te rodean. ¿Qué ven de Dios en vos? A través de lo que haces y lo que decís. Y el otro deber también muy importante e interesante es ejercer autoridad espiritual. Dios le delegó al hombre y a sus hijos autoridad espiritual. Y aquí tengo anotado, nos delegó autoridad para predicar el Evangelio y difundir las buenas nuevas del reino. Podemos ir al último capítulo del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, los últimos versículos son conocidos como la Gran Comisión, en la cual Jesús envía a sus discípulos a predicar por todo el mundo, ¿sí? Y bautizar a la gente. Pero los empoderó, y no solo a ellos, sino a vos y a mí también por extensión. Entonces tenemos el deber de ejercer esa autoridad espiritual y de transmitir el Evangelio. No es algo ajeno a cada uno de nosotros. Lo otro, tenemos la autoridad espiritual para proclamar la victoria de Jesús sobre el reino satánico. También podemos ir a Mateo 16-18, donde Jesús se dirige a Pedro y le dice que va a tener una participación muy importante en la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos autoridad delegada para reprender al diablo y para combatir espiritualmente en este sentido. Y tenemos autoridad para conquistar con éxito, gracias a Dios, con el amor del Señor a personas,
a comunidades y, ¿por qué no, naciones. Tenemos esa autoridad y tenemos el deber de ejercerla, pero cuidado, dos características de cómo debemos de ejercer esta autoridad espiritual: con humildad y con sumisión a Dios. Humildad, no creyendo que esta autoridad viene de nosotros. Sabemos que nosotros fuera de Dios no seríamos nada. Y si uno recibe autoridad de Dios y personas son bendecidas y su vida cambia para bien, lo único que tenemos que hacer nosotros es señalar a Dios, porque nada de eso viene de nosotros. Y lo otro, en sumisión a Dios, quiere decir que tenemos que estar muy atentos para escuchar las indicaciones de Dios, para ver qué hacer, cómo, de qué manera y cómo ejercer esta autoridad. No es sencillamente de acuerdo a nuestra voluntad y nuestro deseo. Entonces, también te pregunto si vos eras consciente de que tenés autoridad delegada por Dios para hacer tantas cosas y servirlo. ¿Es algo que estás haciendo ahora? ¿Estás predicando con autoridad? ¿Estás reprendiendo el reino de las tinieblas con autoridad? ¿Sos un conquistador para el reino de Dios con autoridad de parte de Él? Las otras preguntas es si lo haces con humildad y si lo haces bajo las condiciones que Él propone. Eran dos deberes de la vida de un hijo de Dios que queríamos agregar a los que ya habíamos agregado. Te mandamos muchos saludos y Dios te bendiga.